Bien, noviembre azul, pasado el mes de octubre, octubre rosa, bueno, mes de concientización sobre el cáncer de mama. Ahora llega noviembre azul, mes de concientización a los hombres, bueno, un mes como para incentivar a los hombres a visitar al urólogo. Bueno, gusto dialogar con usted, doctor Antonio Balati. Bueno, un gusto. Sí, después de un mes muy importante como fue octubre rosa, entramos en lo que es noviembre azul. Y concientizar sobre lo que es una patología que es frecuente en Uruguay, detectado tardíamente, tiene una alta mortalidad, a diferencia de lo que es la detección precoz, que prácticamente no tiene mortalidad. Es importante decir que el cáncer de próstata, de 100 pacientes que tienen cánceres, 10% van a dar síntomas. Ahí podemos hacer la correlación que de 10, un paciente puede tener síntomas relacionados al cáncer de próstata. ¿Qué quiere decir esto y por qué se da esto? Básicamente los hombres tienen dos patologías de la próstata. Una es el agrandamiento normal de la próstata, que es el adenoma de próstata, que todos los hombres después de los 40, 45 años comienza ese agrandamiento por diferentes factores que dependen mucho de cada uno. Pero ese crecimiento, el adenoma de próstata, que es el más frecuente, su comienzo es desde el centro de la próstata hacia afuera, hacia la periferia. ¿Qué quiere decir? Que comienza alrededor, en la periferia de la uretra. Entonces, ni bien comienza a aumentar el tamaño de la próstata, da síntomas. Y eso es lo que asusta muchas veces a los pacientes que los llevan a consultar. Esos síntomas pueden ser dificultad para orinar, el chorro entrecortado, el chorro con poca fuerza, que se levanta de noche a orinar varias veces, o que muchas veces le queda un goteo o un chorrito luego de orinar. Esos son síntomas que pueden ser también del cáncer de próstata, pero en general es del agrandamiento normal, del adenoma de próstata. A diferencia de lo que es el cáncer de próstata, que tiene una gran diferencia, porque justamente por eso que decíamos que solo un 10% da síntomas, porque crece de la periferia de la glándula hacia adentro, o sea, de los bordes externos de la glándula próstata, si imaginamos como si fuera una pelota o un limón, toda la próstata y en el centro cruza la uretra, crece de la periferia hacia adentro. Entonces no da síntomas. Puede empezar a crecer un tumor de próstata lentamente, y para que dé síntomas, o sea, para que llegue a la uretra, que es el cañito por donde se orina, para que dé síntomas, tiene que atravesar todo el espesor de la próstata. Entonces, por eso es la importancia de la detección precoz, porque la única forma de detectarlo es cuando le empieza a crecer, se empiezan a romper pequeñas células. Y dentro de esas células está el antígeno prostático específico, el conocido como el PSA. Y eso es lo que nosotros vamos a detectar. Entonces, un paciente sin ningún síntoma, orina perfectamente bien, puede ir al médico y hacerse un chequeo y puede salir un PSA elevado. Y muchas veces, y es muy frecuente que los pacientes nos digan, pero yo no tengo ningún problema para orinar, orino bien, no me levanto de noche a orinar, y sin embargo tengo el PSA alto. Entonces, es importante porque eso confunde mucho a la gente, que no hay que esperar a que tenga síntomas, porque los síntomas en general relacionados al cáncer de próstata aparecen de forma tardía. De ahí la detección que los hombres a partir de los 45 años deberían todos tener un chequeo anual de PSA. Si está normal, se puede dejar 1 o 2 años, o a veces hasta 3 años para poder realizar un nuevo PSA. Y a partir de los 50, a partir de los 45 son los hombres que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, es decir, padre o hermanos que hayan tenido cáncer de próstata, tienen que empezar, yo te diría que hasta a partir de los 40, ya empezar con cada 2 años a hacerse un PSA, porque el cáncer de próstata tiene un alto componente hereditario. Entonces de ahí la importancia, que hay que empezar antes de los 50 años a hacerse el PSA. Y los hombres que no tienen síntomas, que no tienen antecedentes, que comiencen a partir de los 50, estaría bien. Y como decíamos, detectado a tiempo, todo se puede hacer.
La cirugía también, hay diferentes técnicas quirúrgicas que van desde la prostatectomía radical, la antigua cirugía abierta para la próstata, va desde vía laparoscópicas, por vía endoscópica, también se puede hacer a través transuretral, dependiendo, ahí va a depender del grado del cáncer, porque después que se detecta que es un cáncer de próstata, se hay que hacer una biopsia. ¿Tá? Entonces, para ir resumiendo, es fundamental a partir de los 40-45 años el control, aunque no tenga ningún síntoma urinario. El tacto rectal sigue siendo hoy una maniobra muy importante, porque el urólogo puede tocar alguna parte indurada de la próstata, como decimos, que crece a partir de la periferia de la próstata y a través de vía rectal, está bien a través de una membrana el poder tocarla. El urólogo con experiencia puede tocar si es una glándula, como en criollo, si fuera una gelatina toda uniforme, o si dentro de esa gelatina hay pequeños pedacitos tindurados como piedritas, que eso me hacen la duda. Junto con el PSA, después hay que evaluar si está elevado, hacer la biopsia de próstata y estratificar el cáncer o no. Incentivar también a los hombres a no tenerle miedo al test, ¿no? Al análisis, al PSA. No, sin duda. Muchos hombres son reacios a veces a hacerse el tacto rectal. No es en una primera instancia. Si el PSA está normal, no hay necesidad de hacer el tacto rectal. Inclusive si hay pacientes que no quieren que se le realicen la maniobra de tacto rectal y tiene un PSA elevado, se puede hacer una biopsia. Pero es importante también destacar que no todo PSA elevado es sinónimo de cáncer de próstata. Eso es importante. Una prostatitis a veces puede elevar mucho, a veces el haber tenido relaciones sexuales intensas antes del examen también puede aumentar el PSA. Por eso es la correlación muy importante con la clínica y para hacer un redondeo. No hay que asustarse. Muchas veces lo que se hace es una prostatitis que no tiene muchos síntomas, se hace un tratamiento por 21 días con antibiótico y se vuelve a repetir el PSA. Si el PSA bajó con el antibiótico y quedó dentro de rangos normales, sería una prostatitis, y si no, bueno, ahí sí ya tendríamos que seguir los estudios relacionados a la patología maligna de la próstata. Y también es importante la precocidad, porque es prácticamente 100% curable, eso es muy importante. Y todas las secuelas que se generan, sobre todo desde el punto de vista sexual, también hay que decir que hay muchos hombres que dicen: yo no me opero de la próstata bajo ningún concepto por las secuelas sexuales que da. Sabemos que da secuela, la disfunción eréctil es la principal de ellas, junto con la incontinencia de orina. Entonces, eso prácticamente hoy en día también, por las nuevas técnicas quirúrgicas y con un cirujano experto, se disminuye mucho las secuelas, pero también nosotros recomendamos, porque nos dedicamos a esa parte, es que todo paciente que va a ser operado de próstata debería comenzar un tratamiento de la rehabilitación sexual previo a la cirugía, 1 o 2 semanas antes de la cirugía, y continuarlo inmediatamente luego de la cirugía de próstata. Sabemos que cuando hablamos de cáncer de próstata puede tardar de 2 hasta 2 años en recuperar una vida sexual plena. Y cuando hablamos de adenoma de próstata, o sea, el agrandamiento normal, bueno, eso es más entre 6 meses y 1 año se puede recuperar. Pero lo importante es en ese periodo mantener a los cuerpos cavernosos viables, elásticos, para que no haya atrofia. Porque después muchas veces pasa que cuando el cuerpo repara el daño, la neuropraxia que se produjo en la cirugía, cuando eso sucede naturalmente se repara, pero ¿qué pasa? Por todo el tiempo de inactividad y sin ningún tratamiento, los cuerpos cavernosos muchas veces quedan fibrosos y dificultan una erección. Problemas de fimosis no tratados a tiempo pueden generar, o sea, traer como consecuencia un cáncer de próstata. No tiene nada que ver, eso no. Hay una base genética, hay bases hormonales, pero no tiene nada que ver la fimosis con el cáncer de próstata. Es bueno hablar con un médico, que a veces leemos en Google, y bueno, Google a veces también distorsiona un poquito, ¿no? Sí, el doctor Google hoy en día es una cosa que de las cosas malas de la internet, ¿no? Porque muchas veces el médico, un tema para hablar en la facultad, si yo te voy a hablar lo que es para tratar
Cáncer de próstata, quizás pasamos un mes o 2 meses leyendo diferentes libros, yendo a clase, viendo pacientes, tocando y viendo las multiplicidad de variables. Si nosotros agarramos a 60 hombres, todos con cáncer de próstata, todos van a tener, o la gran mayoría de ellos, indicación de tratamiento distinto por diferentes factores de riesgo, por el tamaño del cáncer, por el tiempo de evolución, por el grado histológico, porque la anatomía patológica me va a decir si es un Gleason 1, 2, 3, me lo va a clasificar, si de alta severidad, de poca severidad, si está evadido, si no está evadido. Si hay que hacer, muchas veces hay que hacer, se saca la próstata y el PSA comienza a aumentar de vuelta, y ahí hay que hacer radio o quimioterapia. Entonces, es muy amplio para que en un vistazo rápido uno pueda poner 15, 20 años o más seguramente de estudio para poder definir lo que es el contexto general del paciente, dependiendo de la edad. Hoy en día en Europa, en países más avanzados, el cáncer de próstata, cuando se hace un estudio histológico, que hoy cada vez estamos más cerca de llegar a eso, y me dice que ese cáncer de próstata, para crecer 1 centímetro me va a demorar 20 años por el tipo histológico de crecimiento, y yo tengo 80 años, yo no me voy a operar, porque me voy a morir antes por una causa biológica de edad que por el cáncer de próstata. Si el estudio histológico me dice no, que es un cáncer de alto grado de crecimiento, de alta multiplicación, bueno, ahí tomo la decisión de operarme. Pero ahí hay que relacionar los factores de riesgo del paciente, hay que ver la edad que tiene, hay que ver si el paciente tiene alto riesgo para la cirugía o no. Porque esto es un estudio histológico que, repito, todavía no está disponible en Uruguay, y me dice que es de bajo grado de crecimiento, que para que me crezca 1 centímetro va a tardar 20 o 30 años, y yo tengo 60 y tengo diabetes, bueno, lo analizo. Hay gente, y de esos mismos pacientes, si agarramos a 10 igual, algunos van a decidir hacerse la cirugía y en otros no. ¿Qué quiero decir con esto? Que el doctor Google todavía está lejos de poder definir todo eso. La inteligencia artificial se viene, pero creo que hay que meterle mucho chip para que pueda cubrir todo eso. Es un tema muy complejo. Ahora hablamos de cáncer de próstata, pero en cualquier situación es lo mismo, ¿no? Google no es tan complejo, no es tan profundo como hablar con un médico, consultar a un médico, ¿no? No, sin duda. Yo creo que en la medicina, como te decía, es de las áreas de la tecnología de información o de tratamiento, porque nosotros mismos cuando entramos a buscar bibliografía en internet, en Doctor Google, como yo le llamo, tenemos códigos de acceso que son pagos, que hay que pagarlo, para literatura científica académicas aprobadas. No podemos entrar y poner cáncer de próstata, te aparece en la pantalla 400 artículos y Wikipedia de cáncer de próstata, pero eso para el médico no le sirve. Tiene que ir a ver, para lo último, a los artículos serios, revistas científicas mundiales. Lo mismo que pasa, es lo que está pasando con las vacunas. Cuando los científicos de nuestro país ven qué está pasando, no pueden entrar como cualquiera de nosotros. Ponemos vacunas COVID, te aparece un montón de artículos y leer. El científico, el médico que toma decisiones, en el caso de ahora, se vacunan los niños, no se vacunan los niños. Tú pones, se puede vacunar niños. En Google te va a aparecer un montón de opciones que no tienen nada que ver. Entonces hay que ir a artículos científicos, esto es para no irnos del tema que estamos hablando, que la gente en todos los ramos de la medicina vaya al médico, consulte, lo fundamental es la consulta precoz, en todos los aspectos, desde el punto de vista de la próstata, en la mama en la mujer, en la mama, los ovarios, todo el examen ginecológico de la mujer, el hombre también, la parte digestiva, hacerse FKT para ver si es positivo o no, para ver el intestino, o sea, toda la prevención. Yo creo que en Uruguay está bien avanzado eso y se está tratando muy bien. La pandemia retrasó un poco, pero es fundamental el tema preventivo. Muy bien, bueno, agradecerle el tiempo de dialogar con nosotros y bueno, hablamos de salud pública, tenemos mutualista, a los hombres que quieran hacer, bueno, simplemente hablar con su médico, ¿no? Y ahí consigue una orden y bueno, ahí se hace el test. Sin duda, en este mes sobre todo incentivar a los hombres de más de 45 años que tengan antecedentes familiares a hacerse un PSA y bueno, a los hombres que no tienen antecedentes y tienen 50 años también. Muchas gracias por la entrevista.